Tras la cena de Año Nuevo, vi un cargo por 350,000 pesos en mi cuenta. Papá dijo, votamos, tú pagas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Mateo Reyes, tengo 38 años y, para los estándares de la mayoría, soy un tipo exitoso. Como ingeniero de software, me va bastante bien, o al menos eso dicen los números en mi cuenta bancaria. Vivo en un departamento cómodo, sin lujos excesivos pero con todo lo que necesito. O casi todo. La soledad, esa compañera silenciosa, a veces se sienta a mi lado en el sofá más tiempo del que me gustaría admitir, especialmente después de que mi última relación con Lorena terminara, en parte, seamos honestos. Por el torbellino financiero que siempre ha sido mi familia. No es que no los quiera, pero mi familia, bueno, ellos tienen una forma muy particular de entender el concepto de apoyo mutuo. Desde que empecé a ganar buen dinero, me convertí, sin quererlo y casi sin darme cuenta, en una especie de cajero automático con lazos de sangre. Recuerdo con una claridad que duele la última cena de Navidad, las indirectas sobre los gastos fuertes que se avecinaban con el año nuevo caían sobre la mesa con más peso que el pavó. Ya por entonces, una vocecita en mi cabeza me susurraba que algo no andaba bien, así que, discretamente, había configurado alertas más estrictas en mis cuentas bancarias principales. Los préstamos que nunca regresaban y las cooperaciones sospechosas se habían vuelto demasiado frecuentes. La lista era larga y cada recuerdo era una pequeña espina. El coche de lujo para mi padre, don Armando, para mantener la imagen de la familia, como si la decencia se midiera en caballos de fuerza. Las colegiaturas de mis 3 sobrinos, hijos de mi hermano Javier y su esposa Brenda, en escuelas privadas carísimas, para que tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos. Aunque Javier nunca pareció interesado en aprovechar ninguna oportunidad que implicara esfuerzo. Y ni hablar del capital semilla para no 1, ni 2, sino 3 negocios fallidos de Javier, cada uno más fantasioso que el anterior. La frase que siempre acompañaba cada petición, usualmente de boca de mi tía Lola, la hermana mayor de mi padre y autoproclamada matriarca, era, es tu deber, Mateo. La familia es primero. Y tú que no tienes hijos, ni quien te espere en casa, ¿para qué quieres tanto guardado? Como si mi dinero, por el simple hecho de ser soltero, tuviera una cláusula de expropiación familiar automática. Lorena intentó advertírmelo. Mateo, me decía con esa dulzura que tanto extraño, tu familia te está exprimiendo. No ven a la persona, ven la cartera. Yo, idiota, me ofendía. Lealtad mal entendida, supongo. La relación, claro, no aguantó. Hace unos meses, tuve una pequeña victoria pírrica. Me negué rotundamente a financiar una extravagante fiesta de 15 años para una prima segunda que apenas conocía, un capricho orquestado, como no, por tía Lola. El drama fue de proporciones bíblicas, lágrimas, chantajes emocionales sobre la unidad familiar y hasta amenazas veladas de mi tía de morirse de un disgusto por mi culpa. Aguanté vara, y por un momento, tuve la ingenua esperanza de que tal vez, solo tal vez, habían captado el mensaje. Qué equivocado estaba. Esa negativa solo sirvió para que afinaran sus estrategias. Ayer por la tarde, sonó el teléfono. Era mi madre, Isabel. Su voz, usualmente suave, sonaba extrañamente tensa, casi quebrada. Mateíto, hijo, ¿cómo estás? Bien, amá. ¿Y tú? ¿Todo en orden? Sí, todo bien, bueno, más o menos. Quería recordarte lo de la cena de Año Nuevo mañana, aquí en la casa. Es muy importante que vengas, mijo. Muy, muy importante. Hay un asunto familiar que tenemos que tratar, para bien de todos. La insistencia, ese tono casi suplicante mezclado con una urgencia mal disimulada, encendió todas mis alarmas. ¿Un asunto importante? ¿Qué tipo de asunto, mamá? Ya mañana lo hablamos con calma,
todos juntos. Pero no nos falles, por favor. Colgué con un mal presentimiento creciendo en el pecho. Esa noche, mientras preparaba la ropa que usaría, revisé la pequeña grabadora de voz que a veces llevaba en el bolsillo. No me gustaba la idea, me hacía sentir paranoico, pero después de años de emboscadas financieras y promesas rotas, había aprendido que un poco de paranoia podía ahorrarme muchos dolores de cabeza. Y miles de pesos. Esta vez, decidí que era mejor tenerla lista. Algo me decía que la cena de Año Nuevo no sería solo para comer uvas y brindar. Llegué a la casa de mis padres al filo de las 9 de la noche. Desde la calle, la decoración navideña, o más bien de Año Nuevo, parecía haber explotado como una piñata gigante y algo hortera. Luces de todos los colores parpadeaban de forma epiléptica en el jardín, y un inflable de Santa Claus, que ya se veía un poco desinflado y triste, parecía custodiar la entrada con resignación. Dentro, el ambiente no era muy diferente, exceso por todas partes. Mis padres nunca habían sido de gustos minimalistas, pero aquello rayaba en lo carnavalesco. Ahí estaban todos, mi querida familia en pleno. Mi padre, don Armando, con su aire de patriarca de película ranchera, presidiendo la sala con una seriedad que no lograba ocultar un brillo ansioso en la mirada. A su lado, como una sombra implacable, mi tía Lola, envuelta en un vestido floreado que parecía competir con las luces del jardín, repartiendo bendiciones y sonrisas que no llegaban a sus ojos calculadores. Mi hermano Javier, con esa sonrisa de yo no fui que también había perfeccionado a lo largo de los años, y su esposa Brenda, haciendo alarde de un vestido nuevo y unas zapatillas que gritaban crédito. Segaramente esperando el bono Mateo para cubrir la mensualidad. Sus 3 hijos, mis sobrinos, corrían por toda la casa como pequeños huracanes, añadiendo una capa de caos al ya tenso ambiente. Tía Lola me recibió con una dulzura que podría empalagar al diabético más resistente. Mateíto, corazón de melón. Qué bueno que llegaste. Tu silla te está esperando, al lado de tu padre, como debe ser. Me dio un abrazo que se sintió más como una inspección de seguridad. La cena transcurrió entre anécdotas forzadas y silencios incómodos, al menos para mí. Ellos parecían estar en su salsa, especialmente cuando empezaron a desfilar los proyectos urgentes para el año entrante. Primero fue Javier, hablando con un entusiasmo digno de mejor causa sobre la imperiosa necesidad de liquidar la hipoteca de su casa, porque los intereses nos están comiendo vivos, hermanito. Y los niños necesitan estabilidad. Luego, mi padre tomó la palabra para exponer, con una solemnidad casi teatral, una oportunidad de inversión única e irrepetible que había descubierto. Según él, era algo seguro, de alto rendimiento, pero que requería una inyección de capital inmediata. Una alarma sonó en mi cabeza, conocía esas oportunidades de mi padre, usualmente terminaban siendo fraudes o esquemas piramidales de los que, milagrosamente, él siempre salía ileso de responsabilidad. Pero no de pedirme dinero para recuperarse del trago amargo. Finalmente, Brenda, con la sutileza de un martillo pilón, mencionó lo mucho que le ayudaría a su autoestima una pequeña cirugía estética después de 3 embarazos, algo reconstructivo, ya sabes, cuñado. Para sentirme mejor conmigo misma y poder cuidar mejor de tu hermano y los niños. En cada pausa, en cada suspiro cargado de significado, todas las miradas, como si estuvieran coordinadas por un director de orquesta invisible, se volvían hacia mí. Justo después de las 12, tras las uvas comidas a la carrera y los abrazos mecánicos, don Armando se levantó, copa en mano. Su discurso fue una obra maestra del chantaje emocional de bajo presupuesto, la unidad familiar, los sacrificios que los padres hacen por los hijos, y como aquellos a los que Dios había bendecido con más. Tenían la obligación moral de compartir. La bendición, claro, era yo. O más bien, mi cuenta de banco. Y entonces, tía Lola, como la verdadera directora de esa siniestra orquesta, tomó la batuta. Se aclaró la garganta, y con una sonrisa que hubiera hecho temblar a una cobra, comenzó su perorata. Mateíto, corazón, su voz era un almíbar venenoso, como bien sabes, y como tu padre acaba de expresar tan elocuentemente, la familia enfrenta grandes desafíos este año que comienza. Y tú, mi niño, siempre has sido nuestra ancla, nuestro pilar.
Hizo una pausa dramática, recorriendo la mesa con la mirada. Así que, después de mucho meditarlo y consultarlo en un consejo de familia que tuvimos la semana pasada, hemos tomado una decisión. Por votación unánime, claro está. Otra pausa, para aumentar el suspenso. Se ha decidido, por el bien de todos, que centralizaremos los apoyos. Para no andarte molestando a cada rato con pequeñeces, ¿entiendes? Asentí lentamente, con el estómago hecho un nudo. Hemos calculado que con 850,000 pesos, soltó la cifra como si estuviera anunciando el premio mayor de la lotería, cubrimos todas las necesidades importantes de este año. Un solo esfuerzo grande de tu parte, Mateíto, y ya está. Paz para todos. Javier, con una sonrisa de suficiencia, intervino rápidamente, como si temiera que yo pudiera decir algo. Sí, hermanito, para que veas que estamos organizados, hasta constituimos una empresita, Inversiones Familiares Reyes y Asociados, SADCB, ahí se va a manejar todo de manera transparente y profesional. Tú solo tienes que hacer el depósito. Mi padre remató, con la seriedad de un juez dictando sentencia, tu madre tiene los datos de la cuenta para la transferencia. Esperamos que la hagas mañana mismo, a primera hora. Para empezar el año con el pie derecho. Me quedé sin palabras, sintiendo como la sangre me hervía en las venas. La audacia, el descaro, era simplemente increíble. Un silencio denso, casi palpable, se instaló en la mesa después de la revelación de la módica suma y la existencia de la flamante Inversiones Familiares Reyes y Asociados, SADCB. Todos me miraban, expectantes, algunos con una sonrisa apenas disimulada, otros con esa expresión de falsa solemnidad que tanto me repugnaba. Intenté procesar la información. 850,000 pesos. Una empresa fantasma creada a mis espaldas. La votación unánime. Era una emboscada en toda regla, planeada con una frialdad que me helaba los huesos. Mientras ellos esperaban mi reacción, que cegaramente imaginaban sería de sumisión resignada o, como mucho, una protesta débil fácilmente acallada con más chantaje emocional, mi teléfono vibró discretamente en mi bolsillo. Era una notificación de mi banco, una de esas alertas que había configurado para movimientos fuertes en mis cuentas de inversión, precisamente las que usaba para mis ahorros a largo plazo, mi verdadero colchón financiero. El mensaje era corto y brutal. Transferencia por 850,000 pesos MXN realizada desde su cuenta de inversión preferente no XXXX. Destino, Inversiones Familiares Reyes y Asociados, SADCB. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No. No podía ser. Yo no había autorizado nada. Levanté la vista, mi voz sonó más calmada de lo que me sentía por dentro, pero con un filo que debió cortar el aire. ¿De qué cuenta hablan exactamente? ¿Y se puede saber cuándo demonios se supone que se hizo esa transferencia? Don Armando me miró, y por primera vez esa noche, vi un atisbo de nerviosismo en su semblante, aunque intentó ocultarlo rápidamente con su habitual máscara de autoridad paterna. Ah, eso, bueno, hijo, como el tiempo apremiaba y sabíamos que estarías de acuerdo por el bien de la familia, tuvimos que agilizar un poco el proceso. Tosió levemente. Usamos la información de esa cuenta de inversión que nos diste hace algunos años, ¿recuerdas? Para emergencias familiares. Tu firma, bueno, ya la teníamos de otros papeles que has firmado para apoyarnos. Era urgente asegurar los fondos antes de que se perdieran esas grandes oportunidades de las que te hablamos. Tía Lola intervino rápidamente, con su sonrisa melosa que ahora me parecía la de un tiburón. Sí, Mateíto, no te preocupes por los detalles. El contador de la familia, Robertito, el hijo de prima Cuca, un muchacho muy listo, se encargó de todos los trámites. Lo arregló todo para que parezca una inversión tuya en la empresa familiar. Todo legal, todo transparente. Transparente, repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a bullir, pero la controlé. Necesitaba pensar con claridad. Así que no solo planearon desfalcarme con una cantidad exorbitante, sino que utilizaron información confidencial de mis cuentas. Falsificaron mi firma y crearon una empresa a mis espaldas para mover mi dinero sin mi consentimiento.
¿Eso es lo que me están diciendo? Mi tono ya no era de sorpresa, sino de una incredulidad gélida. Saqué mi teléfono de forma ostensible y lo puse sobre la mesa. Casualmente, tengo esta pequeña conversación grabada. Y también tengo aquí la alerta de mi banco, con hora y detalles de la transacción. El color desapareció del rostro de mi padre. Tía Lola dejó de sonreír. Javier tragó saliva ruidosamente. Brenda miró a su esposo como buscando una salida. Sin esperar respuesta, marqué el número de la línea de atención a fraudes de mi banco. La llamada entró casi de inmediato. Puse el altavoz para que todos escucharan. Buenas noches, servicios bancarios preferentes, le atiende Mónica, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas noches, Mónica. Mi nombre es Mateo Reyes, dije con voz clara y firme, mirándolos directamente a los ojos. Quiero reportar una transferencia no autorizada de 850,000 pesos de mi cuenta de inversión número XXXX, realizada el día de hoy. Además, tengo serias sospechas de robo de identidad y la creación de una sociedad mercantil fraudulenta a mi nombre o utilizando mis datos para recibir dichos fondos. La empresa se llama Inversiones Familiares Reyes y Asociados, SADCB. Mientras describía la situación con calma letal, proporcionando todos los detalles que tenía a la mano, observé sus reacciones. El pánico comenzaba a dibujarse en sus caras. La operadora del banco me aseguró que se abriría una investigación de inmediato, que la cuenta destino sería bloqueada preventivamente y que un ejecutivo especializado se pondría en contacto conmigo a la brevedad. Cuando colgué, el silencio era sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de mi madre, que empezaba a sollozar en voz baja. Mateo, por Dios santo, recapacita, gritó mi padre, golpeando la mesa. Es tu familia. Brenda estalló, eres un miserable. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Javier, balbuceando, intentó acercarse como para quitarme el teléfono. Carnal, no hagas esto, por favor. Mi madre lloraba abiertamente. Hijo, piensa en tu padre, en su salud. Nos vas a matar de un disgusto. Los miré a todos, uno por uno. La primera muralla acababa de levantarse. Y no pensaba retroceder ni un centímetro. Que yo recapacite, espeté, mi voz cargada con años de frustración contenida. Ustedes son los que necesitan recapacitar urgentemente. Lo que acaban de hacer no es un asunto familiar, es un delito con todas sus letras: fraude, falsificación, robo de identidad, administración fraudulenta. Y créanme, enfaticé cada palabra, voy a actuar en consecuencia. Van a saber, de una vez por todas, lo que es meterse conmigo y con el dinero que me ha costado años de trabajo ganar honradamente. Don Armando intentó recuperar su compostura, aunque su rostro seguía pálido y sus manos temblaban ligeramente. Soltó una risa forzada, hueca. ¿Y qué crees que vas a lograr, ¿Correr a chillarle a la policía? Somos tu familia, Mateo. Tu sangre. ¿De verdad crees que un banquito o unos cuantos licenciaduchos te van a hacer caso en contra de tu propio padre, de tus hermanos, de tu tía que te cambió los pañales? Su tono era una mezcla de incredulidad y una amenaza velada, como si aún no pudiera concebir que yo fuera capaz de llevar las cosas hasta sus últimas consecuencias. Tía Lola, recuperando parte de su veneno, añadió con desprecio: vas a ser el hazmerreír de toda la colonia, de toda la ciudad. Nadie te va a querer después de esto, Mateo. Te quedarás solo como un perro. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruir a tu familia y tu reputación por unos cuantos pesos que igual te sobran? Esos, cuantos pesos, tía, repliqué con frialdad, son el fruto de mi esfuerzo, no el suyo. Y mi reputación está intacta porque yo no ando estafando a nadie. En cuanto a quedarme solo, a veces es mejor estar solo que mal acompañado por gente que te ve la cara de idiota. Fue en ese momento, en medio del caos de acusaciones y amenazas, que mis ojos se cruzaron con los de mi prima Sofía. Ella había llegado tarde a la cena, diciendo que solo pasaba a saludar y a dar el abrazo de Año Nuevo, y se había mantenido en un discreto segundo plano, observando todo desde un rincón del comedor. Sofía era la oveja relativamente normal de la familia de mi madre,
abogada penalista, inteligente, de carácter fuerte y, hasta donde yo sabía, la única que nunca me había pedido un centavo. Nuestras miradas se sostuvieron por un instante que pareció una eternidad. En sus ojos no vi condena, ni sorpresa, sino una especie de entendimiento intenso. Y entonces, de manera casi imperceptible para los demás, me dio un levísimo asentimiento de cabeza. Un pequeño gesto, pero para mí fue como un faro en la tormenta. No estaba completamente solo en esto. Ignorando los gritos de mi padre que me ordenaba sentarme y comportarme como un hombre, las súplicas llorosas de mi madre y los insultos cada vez más vulgares de Brenda, me di la media vuelta. Esta conversación se acabó, declaré. Cualquier comunicación futura será a través de mis abogados. No te atreverás a irte, bramó don Armando. Mírame hacerlo, respondí sin voltear. Me abrí paso entre ellos, sintiendo sus miradas cargadas de odio y desconcierto clavadas en mi espalda. Salí de esa casa, que alguna vez consideré mi hogar, sintiendo un peso enorme liberándose de mis hombros, pero también una tristeza profunda por la familia que creí tener y que evidentemente nunca existió. El aire frío de la madrugada me golpeó el rostro y se sintió extrañamente purificador. Apenas subí a mi coche, antes incluso de arrancar, saqué mi teléfono. Mi primer instinto fue llamar a Lorena, pero deseché la idea. No era justo involucrarla. En cambio, marqué el número de Carlos, mi mejor amigo desde la universidad, mi hermano por elección. Él vivía en Monterrey, pero sabía que podía contar con él incondicionalmente. Mateo. ¿Qué onda, carnal? Feliz año nuevo. ¿Todo bien? Suenas, agitado. Carlos, mi voz sonó ronca, explotó la bomba. La peor que te puedas imaginar. Necesito tu ayuda. Necesito que vengas a la Ciudad de México lo antes posible. Y si conoces a un abogado realmente perro, de esos que no se tientan el corazón, tráelo contigo o contáctalo. Esto se va a poner muy feo. Le resumí en 5 minutos la pesadilla que acababa de vivir. Carlos escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo, no te muevas de donde estés si no es seguro. Mándame tu ubicación. Salgo en el primer vuelo que encuentre. Y no te preocupes por el abogado, tengo al indicado. Fuerza, hermano. No estás solo. Colgué sintiendo un nudo en la garganta, pero esta vez era de gratitud. La semilla de una alianza inesperada con Sofía y la lealtad inquebrantable de Carlos eran las únicas luces en esa noche oscura. La madrugada se convirtió en una febril sesión de estrategia. Carlos, fiel a su palabra, aterrizó en la Ciudad de México antes del amanecer. Su rostro mostraba preocupación, pero también una determinación férrea que me infundió ánimos. Nos encerramos en mi departamento, que de repente se sentía como un búnker de guerra. Sofía se nos unió poco después, había recibido mi mensaje de texto pidiéndole ayuda urgente y no dudó un instante. Su presencia era tranquilizadora, irradiaba una calma profesional que contrastaba con mi estado de agitación interna. Por videoconferencia, nos pusimos en contacto con el abogado que Carlos había mencionado, un tal licenciado Velasco, de Monterrey, con fama de ser un tiburón en los litigios financieros y penales. Mientras le exponíamos los hechos, con Sofía aportando los tecnicismos legales y yo el testimonio crudo de lo sucedido, el licenciado Velasco escuchaba atentamente, tomando notas, su rostro impasible. Bien, dijo finalmente el licenciado Velasco cuando terminamos el relato, la situación es clara. Tenemos un caso sólido de fraude, posible falsificación de documentos, usurpación de identidad y administración fraudulenta. La grabación de la conversación es una prueba contundente, al igual que las alertas bancarias. Mateo, Sofía, vamos a actuar rápido y con contundencia. El plan de acción se trazó con precisión militar. A primera hora de la mañana, Sofía y yo, acompañados por un colega local del despacho de Velasco para reforzar la presencia legal, nos presentamos en la Fiscalía General de Justicia. Interpusimos una denuncia penal formal contra mi padre, don Armando Reyes, mi tía, Dolores Vargas, y mi hermano, Javier Reyes, como principales responsables, y contra quienes resultaran implicados en la constitución y operación de Inversiones Familiares Reyes y Asociados, SADCB.
La denuncia detallaba cada uno de los delitos, respaldada por la narrativa de los hechos y la promesa de entregar las pruebas digitales. Paralelamente, Sofía, con un poder notarial que le firmé esa misma madrugada, se dirigió a mi banco. Solicitó una auditoría completa de todas mis cuentas de los últimos 5 años. Teníamos la sospecha de que este gran desfalco podría no ser el primero, sino solo el más descarado. También se aseguró de que todos los bloqueos preventivos estuvieran firmes y que se iniciara formalmente el proceso de desconocimiento de la transferencia de los 850,000 pesos. El tercer frente fue el Buró de Crédito y el SAT. Notificamos oficialmente el robo de identidad y la posible creación de empresas fantasma utilizando mis datos fiscales, para prevenir que intentaran solicitar créditos a mi nombre o realizar otras operaciones fraudulentas. Mientras Sofía se movía como pez en el agua en el terreno legal, Carlos y yo nos encargamos de la contraofensiva digital. Redacté un correo electrónico que era una obra de arte de la precisión y la frialdad. No iba dirigido solo a mi familia nuclear, sino a un círculo mucho más amplio, tíos, primos, algunos amigos de la familia influyentes y hasta ciertos conocidos que, recordaba vagamente, se habían beneficiado en el pasado de mi generosidad forzada en forma de préstamos olvidados o tandas en las que siempre me tocaba perder. El asunto del correo era directo: notificación urgente, acciones fraudulentas y consecuencias legales, familia Reyes Vargas. En el cuerpo del mensaje, detallaba cronológicamente la emboscada de la cena de Año Nuevo, la votación unánime, el descubrimiento del fraude y las acciones legales que ya habíamos emprendido. Con una frialdad quirúrgica, adjunté los archivos de audio de la conversación grabada, solo los fragmentos más comprometedores, las capturas de pantalla de las alertas bancarias y, como golpe de gracia, un pequeño anexo con un listado de los préstamos más significativos otorgados a varios miembros de la familia durante los últimos años, con fechas y montos, y la ominosa coletilla pendiente de pago. Finalicé el correo anunciando el cese inmediato y definitivo de cualquier tipo de apoyo financiero o material de mi parte, y advertí que cualquier intento de contacto no deseado, difamación o represalia sería tratado con la máxima severidad legal. Apenas presioné enviar, fue como si hubiera abierto las compuertas del infierno. El teléfono que Carlos me había prestado para este propósito, mi número personal lo había apagado, comenzó a sonar y vibrar como si tuviera una convulsión. Mensajes de texto, llamadas perdidas, notificaciones de WhatsApp, una avalancha. Tía Lola fue de las primeras, un mensaje de voz cargado de insultos y amenazas veladas, donde me acusaba de ser un hijo desnaturalizado y me advertía que me iba a arrepentir hasta el último de mis días. Mi madre me llamó llorando, suplicándome que pensara en la salud de mi padre, que esto lo iba a matar. Javier envió una serie de mensajes incoherentes, mezcla de amenazas infantiles y autocompasión. Incluso algunos primos lejanos, que segaramente se vieron expuestos en el anexo de deudores, me escribieron para reclamarme por ventilarlos o para jurar que justo esta quincena pensaban pagarme. La guerra había comenzado en todos los frentes. Pero esta vez, yo no era la víctima indefensa. Estaba preparado, bien asesorado y, sobre todo, decidido a llegar hasta el final. La respuesta de mi familia al correo y a las primeras notificaciones legales no se hizo esperar, y fue exactamente como tía Lola había amenazado, una campaña de desprestigio en toda regla, orquestada por ella con la maestría de una vieja mariscal de campo dirigiendo a sus tropas. Su primer alfil fue doña Trini, la vecina más chismosa de la cuadra de mis padres, una mujer cuya vida parecía girar en torno a los escándalos ajenos. Pronto, el rumor de que yo, Mateo Reyes, el hijo pródigo y exitoso, me había vuelto loco, que era un avaro sin corazón y que había abandonado a mi familia en la enfermedad y la necesidad, corrió como pólvora por la colonia. El segundo movimiento de tía Lola fue aún más rastrero, utilizó al padre Miguel, el sacerdote de la parroquia local y viejo amigo suyo. El padre, un hombre mayor y quizás algo ingenuo o demasiado confiado en la piedad de mi tía, comenzó a sermonear discretamente a algunos feligreses sobre la importancia de la caridad familiar y el perdón, aludiendo veladamente a mi lamentable situación. Algunos conocidos me llamaron, con genuina preocupación o con morbo mal disimulado, para contarme que la gente andaba diciendo cosas muy feas de mí. Paralelamente,
Alguien, y mis sospechas apuntaban directamente a Javier o a algún contacto de mi padre con menos escrúpulos que cerebro, intentó sabotearme en el trabajo. Un correo electrónico anónimo, lleno de calumnias y acusaciones infundadas sobre mi integridad profesional y mi salud mental, llegó al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa. Afortunadamente, mi jefe, el ingeniero Ramírez, un hombre recto y que siempre había valorado mi desempeño, me llamó a su oficina, me mostró el correo y me dio la oportunidad de explicarme. Con la ayuda de Sofía, preparamos una respuesta formal, serena pero contundente, desmintiendo cada punto y adjuntando un breve resumen, sin detalles escabrosos, de la disputa familiar y las acciones legales que estaba tomando para proteger mi patrimonio y mi nombre. El ingeniero Ramírez no solo me creyó, sino que me ofreció su apoyo y me aseguró que la empresa no se dejaría influenciar por anónimos cobardes. Fue un respiro en medio de la tormenta. Mientras tanto, yo, siguiendo el consejo férreo de Sofía y Carlos, había levantado un muro de silencio con mi familia directa. Mi número personal seguía apagado. Cualquier intento de comunicación que lograban filtrar a través de otros medios era redirigido a Sofía. Ella se convirtió en mi escudo y mi voz, manejando sus llamadas y mensajes con una profesionalidad y una frialdad que segaramente los desconcertaba. Entonces vino el melodrama. Un día, recibí una llamada de un primo lejano, lloroso, informándome que tía Lola había sufrido una crisis cardíaca gravísima y estaba internada en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. La petición era clara, debía ir a verla inmediatamente, quizás para despedirme y, de paso, recapacitar sobre el daño que le estaba causando. Consulté con Sofía. Ella, con su olfato de abogada, hizo un par de llamadas discretas. Descubrió que tía Lola, efectivamente, había estado en urgencias, pero por una indigestión severa causada por un atracón de carnitas y ya había sido dada de alta con una simple receta para antiácidos. A través de Sofía, envié un arreglo floral discreto al domicilio de mi tía con una tarjeta que decía, pronta recuperación. Cualquier asunto adicional, favor de tratarlo con mis abogados. Atentamente, Mateo Reyes. Sé que el mensaje les llegó alto y claro. Las primeras fisuras en el bloque familiar comenzaron a aparecer de la forma más inesperada. Don Rogelio, mi tío político, el esposo de la hermana menor de mi padre, un hombre que siempre había pecado de callado y sumiso ante el matriarcado de tía Lola y la autoridad de don Armando, contactó a Sofía de forma anónima. Le pasó información valiosísima sobre la empresa fantasma, incluyendo el nombre del sobrino lejano que había fungido como contador y algunos detalles sobre cómo habían planeado mover el dinero rápidamente a otras cuentas. Más importante aún, le confesó a Sofía que mi padre, don Armando, estaba aterrado, no tanto por mí, sino porque tenía deudas de juego considerables y contaba con mi contribución para cubrirlas. Esa información explicaba muchas cosas, entre ellas, la desesperación de mi padre. Don Rogelio no quería involucrarse directamente, temía las represalias, pero su conciencia, o quizás un viejo rencor acumulado, lo impulsó a dar ese pequeño paso. Era una prueba de que no todos en la familia estaban ciegos o eran cómplices activos. Algunos, simplemente, estaban atrapados por el miedo. El aislamiento social también comenzaba a hacer mella en ellos. Varios parientes que inicialmente se habían puesto de su lado, tras recibir mi correo con pruebas y ver la determinación de mis acciones legales, empezaron a tomar distancia. La narrativa de Mateo el monstruo ya no era tan fácil de vender. Pasaron un par de semanas de relativa calma tensa, una guerra fría donde los abogados intercambiaban documentos y la presión social sobre mi familia aumentaba a medida que la verdad, o al menos mi versión con pruebas, comenzaba a circular más ampliamente. Yo me había enfocado en mi trabajo y en mantenerme mentalmente estable, con el apoyo constante de Carlos y Sofía. Sin embargo, sabía que la tormenta no había terminado. Una tarde, al salir de mi edificio para ir al supermercado, me topé de frente con ella. Mi madre, Isabel. Estaba esperándome, recargada en la pared del vestíbulo, con el rostro demacrado, los ojos hinchados de tanto llorar y una expresión de angustia que me encogió el corazón, a pesar de todo. Mateo. Hijo, por favor, tenemos que hablar,
exclamó, abalanzándose sobre mí antes de que pudiera reaccionar. Me detuve. Parte de mí quería seguir de largo, ignorarla como había hecho con los demás, pero era mi madre. La mujer que me dio la vida, aunque en los últimos años pareciera más interesada en mi cuenta bancaria. Mamá, ya te dije que cualquier cosa es a través de mis abogados, respondí, intentando mantener un tono firme pero sin ser cruel. No, no, esto no puede ser con abogados. Esto es entre nosotros, entre una madre y un hijo, su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Tu padre no duerme, Mateo. Apenas come. Se la pasa viendo al techo. Tía Lola está muy mal, dice que el corazón no le aguanta tanto disgusto. Los vas a matar, hijo. ¿Eso quieres? ¿Quedarte sin familia? El clásico repertorio del chantaje emocional. Apelar a la culpa, al miedo, al deber filial. Tragué saliva, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con ahogarme. Mamá, ellos se buscaron esto. Lo que hicieron fue grave, muy grave. No fui yo quien empezó esta guerra. Pero tú puedes pararla, Mateíto, suplicó, tomándome de las manos. Sus manos estaban frías y temblorosas. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos, en los sacrificios que hicimos por ti, por Javier. Somos tu sangre, Mateo. ¿Cómo puedes hacernos esto? La gente habla horrores de ti en la colonia, en la iglesia. Dicen que te has vuelto un monstruo. ¿Y qué dicen de lo que ellos me hicieron a mí?, pregunté, mi voz teñida de amargura. Dicen que está bien robarle a un hijo, falsificar su firma, tratarlo como un cajero automático sin sentimientos. Te he mostrado las pruebas, mamá. Tú sabes que no estoy mintiendo sobre la campaña de desprestigio que tía Lola armó. Ella bajó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Lo sé, hijo, lo sé, pero, tu padre me pidió que hablara contigo. Tiene una propuesta. Una forma de arreglar todo esto. La miré con escepticismo. ¿Una propuesta? Después de todo lo que ha pasado. Asintió rápidamente. Sí. Dice que si retiras la denuncia penal y todas las acciones legales, él y tu tía están dispuestos a firmarte un pagaré. Por la mitad del dinero, 425,000 pesos. Y te lo irían pagando, bueno, en unos 10 años. Sin intereses, claro, porque somos familia. No pude evitar una risa seca, amarga. ¿10 años? ¿Sin intereses? ¿Por la mitad de lo que me robaron y después de intentar arruinarme la vida? Mamá, por favor, dile a mi padre que esa propuesta no es solo ridícula, es un insulto a mi inteligencia. ¿De verdad creen que soy tan estúpido? Mi madre se encogió. Las lágrimas volvieron a brotar con más fuerza. Mateo, es lo que pueden ofrecer. Están desesperados. Desesperados están porque los descubrí y porque sus acciones tienen consecuencias, no porque estén arrepentidos, repliqué con dureza. Luego, la miré fijamente. ¿Tú, mamá? ¿Tú de verdad creíste que estaba bien lo que planearon? ¿Lo que hicieron? Ella titubeó. Por primera vez, vi una fisura en su armadura de lealtad ciega hacia mi padre y mi tía. Sus ojos reflejaron un atisbo de conflicto interno, de genuina duda. Yo sabía que no estaba del todo bien, Mateo, admitió en un susurro apenas audible, como si le costara un esfuerzo sobrehumano pronunciar esas palabras. Pero Armando y Lola, ellos me convencieron de que era lo mejor para todos, que la familia necesitaba ese apoyo y que tú siempre has podido con todo, siempre has salido adelante. Pero yo también tengo un límite, mamá, dije, mi voz suavizándose un poco ante su confesión. Y ellos lo cruzaron de la peor manera. Necesitas empezar a pensar por ti misma, en lo que es correcto y lo que no solo en mantener la paz, a cualquier costo. Porque esta paz que ustedes buscan se construye sobre mi ruina, y eso no lo voy a permitir más. Me solté de sus manos con delicadeza. Lo siento, mamá. No hay trato. La denuncia sigue. Di media vuelta y entré al edificio, dejándola allí, llorando en silencio.
Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero también una de las más necesarias. La confrontación con mi madre me dejó un sabor amargo, pero también reforzó mi determinación. Su admisión, aunque tímida, de que sabía que no estaba del todo bien era una pequeña grieta en el muro de negación familiar. Sin embargo, la campaña de desprestigio orquestada por tía Lola seguía haciendo mella, no tanto en mi círculo cercano, que conocía mi versión y las pruebas, sino en el entorno social más amplio de mi familia. Ese microcosmos de vecinos, amistades de años y parientes lejanos donde el que dirán pesaba más que la verdad. Sofía, mi prima y abogada, con esa mezcla de astucia legal y pragmatismo que tanto la caracterizaba, decidió que era hora de pasar a la ofensiva, pero de una manera elegante y estratégica. Mateo, me dijo durante una de nuestras reuniones, la difamación es como el lodo, si dejas que se seque, se pega. Tenemos que limpiar tu nombre, no solo por ti, sino para quitarles a Armando y a Lola su principal arma de manipulación, la opinión pública familiar. Su plan era brillante en su simpleza y efectividad. En lugar de responder a cada chisme o rumor por separado, lo cual sería desgastante e interminable, Sofía organizó una reunión informativa en un pequeño salón de eventos discreto. Invitó a un grupo selecto de personas, aquellos familiares que, aunque no eran parte del núcleo duro de antagonistas, tenían cierta influencia o eran conocidos por ser más ecuánimes. Algunos amigos de la familia de toda la vida que habían sido bombardeados con la versión de tía Lola, e incluso, con mucho tacto, al padre Miguel, bajo el pretexto de aclarar algunos malentendidos que estaban afectando la armonía comunitaria. Yo no asistí personalmente. Sofía consideró que mi presencia podría interpretarse como una confrontación directa y era mejor mantener un perfil más institucional, casi de víctima que busca justicia a través de sus representantes legales. Pero colaboré estrechamente con ella, proporcionándole toda la documentación, los audios y un resumen cronológico de los hechos, incluyendo el historial de apoyos financieros que les había dado a lo largo de los años. Sofía, con una elocuencia y una firmeza impresionantes, se plantó frente a la audiencia. No atacó, no insultó. Simplemente, expuso los hechos. Comenzó reconociendo el valor de la familia y el respeto a los mayores, pero luego, con una calma implacable, desmenuzó la trama del desfalco. Presentó copias de los estados de cuenta, reprodujo fragmentos clave de la grabación de la cena de Año Nuevo donde se escuchaba claramente la propuesta y la admisión del uso de mis datos. Mostró el correo donde yo les había comunicado mi decisión de cortar el financiamiento y las razones detrás de ello. Incluso, de forma muy sutil y sin revelar su fuente, mencionó las fuertes deudas personales de mi padre, don Armando, que lo habían llevado a tomar medidas desesperadas. Información que don Rogelio le había filtrado y que ponía en contexto la magnitud de la presión. El impacto fue profundo. Muchos de los asistentes, que solo conocían la versión sesgada y victimista de tía Lola, se quedaron mudos. Las pruebas eran irrefutables. Sofía no solo demostró el intento de robo, sino el patrón de abuso financiero que había sufrido durante años, contrastándolo con mi constante disposición a ayudar, hasta que la situación se volvió insostenible. El padre Miguel, visiblemente incómodo al ser confrontado con la evidencia de cómo tía Lola había manipulado su buena fe, se disculpó públicamente por cualquier juicio apresurado que hubiera emitido y se comprometió a hablar con mi tía para aconsejarle buscar la reconciliación a través de la verdad y el arrepentimiento. Fue un golpe maestro. Doña Trini, la vecina chismosa, que había asistido cegaramente esperando más carnaza, salió del salón con la cabeza gacha y sin decir palabra. La marea comenzó a cambiar. Varios familiares influyentes, que antes habían mantenido una neutralidad cómplice o incluso habían apoyado discretamente a mi padre y a mi tía por presión o por costumbre, comenzaron a expresar su consternación y a distanciarse de ellos. La narrativa de Mateo, el hijo malo y avaro, se desmoronó como un castillo de naipes. Ahora, la conversación giraba en torno al abuso de confianza y la ambición desmedida de don Armando y tía Lola. Mientras Sofía libraba esta batalla en el frente social, yo me concentraba en mi trabajo, que se había convertido en mi refugio, y en mis sesiones de terapia, donde comenzaba a desentrañar los complejos nudos emocionales que esta situación había exacerbado.
Aprendí que mi inteligencia y mi capacidad de resolución no solo aplicaban a los algoritmos y al software, sino también a mi propia vida. Estaba recuperando mi poder, no a través de la venganza, sino de la verdad y la autoprotección. El aislamiento al que mi padre y mi tía querían someterme se estaba revirtiendo, eran ellos quienes ahora comenzaban a sentir el frío abrazo de la soledad y el repudio social que tanto temían. Con la investigación penal avanzando lentamente pero con paso firme, las cuentas de inversiones familiares Reyes y Asociados, SADCB congeladas, y la opinión de su círculo social volviéndose en su contra. La desesperación comenzó a hacer mella en los eslabones más débiles y más directamente afectados de mi familia, mi hermano Javier y su esposa Brenda. Javier, en particular, estaba contra la pared. Descubrí, a través de las investigaciones paralelas que Sofía había instigado, que no solo era un vago con delirios de empresario, sino que también tenía una seria adicción al juego online y algunas deudas considerables con prestamistas poco recomendables. Los 850,000 pesos no solo eran para los proyectos familiares, sino, en gran medida, para cubrir sus propios agujeros financieros y los de mi padre. Brenda, por su parte, veía cómo su castillo de naipes de apariencias y su soñado estilo de vida de nueva rica se desvanecían ante sus ojos. La presión de sus propios acreedores, tarjetas de crédito departamentales hasta el tope, mensualidades del coche de lujo que Javier le había regalado, la estaba volviendo loca. Una noche, aproximadamente un mes después de la infame cena de Año Nuevo, recibí una alerta en mi teléfono. Era del sistema de seguridad que, por consejo de Sofía y más por precaución que por verdadera convicción, había instalado discretamente en mi antiguo departamento después de mudarme temporalmente a un apartahotel para evitar más confrontaciones directas. El departamento estaba oficialmente vacío, pero aún conservaba algunos muebles y objetos personales sin mucho valor que planeaba recoger más adelante. La alerta indicaba movimiento detectado en sala principal. Inmediatamente, llamé a Sofía y a la policía. Accedí a las cámaras de seguridad desde mi celular. La imagen era clara y patética, Javier y Brenda estaban dentro de mi departamento. Javier, con una linterna en la boca, hurgaba torpemente en los cajones de un viejo escritorio. Brenda, con una expresión de furia y frustración, abría armarios y arrojaba ropa al suelo. Era evidente que buscaban algo, dinero en efectivo, joyas, cualquier cosa de valor que pudieran vender, o quizás, algún documento que creyeran poder usar para chantajearme. La escena se volvió aún más surrealista cuando vi a Brenda, en un arrebato de ira porque aparentemente no encontraban nada de su agrado, tomar una pequeña escultura abstracta que yo apreciaba mucho, un regalo de Lorena, y estrellarla contra el suelo. Luego, Javier intentó forzar la cerradura de una pequeña caja fuerte empotrada en la pared, una que yo usaba para guardar documentos sin importancia y que, por supuesto, estaba vacía. Mientras observaba ese triste espectáculo de desesperación y vileza, sentí una mezcla de asco y una extraña lástima. Habían caído muy bajo. Sofía y yo llegamos al edificio casi al mismo tiempo que dos patrullas de la policía. Subimos sigilosamente. Desde el pasillo, se escuchaban los ruidos de su búsqueda frenética. La policía entró primero. La sorpresa en los rostros de Javier y Brenda fue indescriptible. Pasaron del desconcierto al pánico en cuestión de segundos. Mateo, gritó Javier, como si yo fuera el culpable de su situación. No es lo que parece. Solo veníamos a recoger unas cosas de mamá. Brenda, más desafiante, comenzó a insultarme. Eres un maldito. Todo esto es tu culpa. Nos dejaste en la calle. La policía, con profesionalismo, los controló y comenzó a hacer preguntas. Las cámaras no mentían. El allanamiento era flagrante y el daño a la propiedad, evidente. Un oficial se dirigió a mí. Señor Reyes, ¿desea presentar cargos formales por allanamiento de morada y daños a la propiedad? Miré a Javier, mi hermano, con el rostro desencajado por el miedo. Miré a Brenda, cuya máscara de arrogancia se había resquebrajado, revelando una profunda amargura. Recordé años de abusos, de manipulaciones, de sentirme utilizado. Recordé la cena de Año Nuevo. Respiré hondo. Carlos, que había llegado alertado por mis mensajes,
Puso una mano en mi hombro, dándome apoyo silencioso. Sí, oficial, dije con voz firme, aunque por dentro sentía un torbellino. Sí, deseo presentar cargos. Era una decisión dolorosa, terriblemente dolorosa. Estaba denunciando a mi propio hermano. Pero entendí, en ese preciso instante, que era un acto necesario. No por venganza, sino por justicia. Por autoprotección. Para que entendieran, de una vez por todas, que sus acciones tenían consecuencias reales y graves. Para romper, definitivamente, ese ciclo tóxico que nos había consumido a todos. Mientras se los llevaban esposados, Javier me miró con odio. Brenda lloraba de rabia. Yo solo sentí un vacío inmenso, pero también, extrañamente, una sensación de liberación. Era el final de un capítulo oscuro. El más oscuro de mi vida. La detención de Javier y Brenda fue el catalizador final. Aceleré mis planes de mudanza, que ya estaban en marcha gracias a la ayuda de Carlos y a una excelente oferta de trabajo que había surgido en Monterrey, precisamente donde él vivía. En pocas semanas, empaqué lo esencial de mi vida en cajas, vendí mi antiguo departamento, el escenario del último y patético acto de desesperación de mi hermano, y puse rumbo al norte. Me despedí de Sofía con un abrazo lleno de gratitud, ella se quedaría a cargo de todos los asuntos legales pendientes en la Ciudad de México, que no eran pocos. También llamé a don Rogelio para agradecerle su discreta pero valiosa ayuda. Su voz sonó genuinamente contenta por mí, deseándome suerte y confesando que mi valentía le había dado que pensar sobre su propia situación. Las consecuencias para mi familia en la capital fueron un lento desmoronamiento. Don Armando enfrentó cargos por fraude y administración fraudulenta. Aunque logró evitar la cárcel gracias a un buen abogado y a ciertas lagunas legales, su reputación quedó hecha añicos. Perdió su posición social, sus amigos influyentes se esfumaron y tuvo que vender varias propiedades para cubrir sus deudas y los gastos legales. Tía Lola, la gran matriarca manipuladora, quedó socialmente aislada, su poder de persuasión, antes tan temido, se redujo a murmullos amargos que ya nadie tomaba en serio. Javier y Brenda enfrentaron un proceso legal por el allanamiento y los daños. Aunque la sentencia fue menor gracias a la intervención de un abogado de oficio y a que yo no busqué un castigo ejemplar sino solo sentar un precedente, quedaron con antecedentes penales y una situación económica ruinosa. Mi madre, Isabel, según me contaba esporádicamente Sofía, estaba devastada, sumida en una profunda depresión, pero, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a cuestionar las decisiones de su esposo y su cuñada. Y el papel que ella misma había jugado en todo el drama. Mi nueva vida en Monterrey fue como respirar aire fresco después de haber estado sumergido en aguas pantanosas. Con el apoyo de Carlos y su familia, que me recibieron como a uno más de los suyos, me instalé en un departamento agradable, mucho más pequeño que el anterior, pero lleno de luz y con una vista espectacular de las montañas. Lo más importante, era un espacio mío, un santuario de paz. Retomé la terapia con una psicóloga excelente que me ayudó a procesar los años de abuso emocional y financiero, a sanar las heridas y a reconstruir mi autoestima. Aprendí sobre límites saludables, sobre el derecho a decir no sin sentirme culpable, y sobre el verdadero significado de la familia, que no siempre coincide con los lazos de sangre. Retomé hobbies que había abandonado por falta de tiempo o de ánimo, la fotografía de paisajes, las largas caminatas por la montaña. Comencé a hacer nuevos amigos, gente con intereses afines, con quienes podía tener conversaciones genuinas sin sentir que estaban evaluando el saldo de mi cuenta bancaria. Y entonces, de forma inesperada, conocí a Ana. Ella era arquitecta, independiente, inteligente, con un gran sentido del humor y, sobre todo, con una forma de ver la vida que me resultó increíblemente refrescante. Iniciamos una relación despacio, con cautela por mi parte, pero su empatía, su respeto por mi espacio y su ausencia total de demandas o expectativas ocultas me permitieron volver a confiar. Con Ana, aprendí que el amor podía ser un refugio seguro, no un campo de batalla financiero. Un día, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lorena, mi exnovia. Se había enterado por amigos en común de todo lo que había sucedido y de mi mudanza. Supe lo que pasó, Mateo, decía su mensaje.
Lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo eso. Siempre supe que eras más fuerte de lo que creías y que merecías mucho más. Me alegro de que finalmente te estés eligiendo a ti mismo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Sus palabras, sinceras y sin rencor, fueron como un bálsamo, cerrando amablemente ese capítulo de mi pasado. Sofía me llamó una tarde con noticias agridulces pero significativas. Don Rogelio, mi tío político, inspirado de alguna manera por mi historia, había encontrado el valor para confrontar a su propia esposa, la hermana de mi padre, sobre sus gastos excesivos y sus constantes manipulaciones para obtener dinero. Aunque la batalla no había sido fácil, había logrado establecer nuevos límites en su matrimonio, una pequeña pero importante victoria personal que, de alguna manera, se sentía como un legado indirecto de mi propia lucha. Meses después, cuando la tormenta legal principal ya había amainado y mi vida en Monterrey había echado raíces, recibí una llamada. Era mi madre, Isabel. Su voz sonaba diferente, más suave, despojada de la urgencia y el dramatismo de antes. Había una humildad en su tono que nunca le había escuchado. No pidió nada. No hubo reclamos ni chantajes. Solo preguntó, con una sencillez casi infantil, «Hijo, ¿estás bien?». Luego, tras una pausa, añadió en un susurro, «Perdóname, hijo. Estuve ciega por muchos años. Perdóname por no haberte protegido». La escuché en silencio. Aprecié su llamada, sus palabras. Le dije que sí, que estaba bien, mejor de lo que había estado en mucho tiempo. Y le dije también que necesitaba más tiempo. Tiempo para sanar por completo, tiempo para ver si sus palabras eran el inicio de un cambio real o solo un eco de su propia soledad. Hoy, miro el horizonte desde la ventana de mi departamento en Monterrey. Siento una paz interior que durante años me fue esquiva. He aprendido que la sangre no te da derecho a destruir la vida de alguien, y que el amor propio no es egoísmo, sino una necesidad fundamental. Mi nueva familia elegida, Carlos, Sofía, Ana, mis nuevos amigos, me brinda la calidez, el respeto y el apoyo incondicional que mi familia de origen me negó sistemáticamente. El futuro de mi relación con mi madre sigue siendo incierto. Quizás algún día podamos reconstruir algo, un puente frágil basado en el respeto y los límites claros. Quizás no. Lo que sí sé es que, por primera vez en mi vida adulta, tengo el control absoluto de mi propia narrativa, de mis finanzas y, lo más importante, de mi felicidad. La puerta a mi pasado no está completamente cerrada con cerrojo, pero ahora tiene un portero muy selectivo, yo mismo. Y ese portero ha aprendido, a un costo muy alto, a quien dejar entrar y a quien mantener, para siempre, del otro lado. Y esa, amigos, es la mejor inversión que he hecho en mi vida.